Hola, hoy quería hablar de, una vez más, la singularidad de la Biblia. Y quería dar una serie de datos que pienso nos van a hacer reflexionar, meditar y tomar conciencia del libro que tenemos entre manos. Quería empezar comentando que la Biblia es un libro que ha sido escrito durante y por un periodo de 1500 años. Es decir, si cogemos desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el último libro de Apocalipsis, vamos a ver que hay un transcurso o una línea de tiempo de 1500 años. Decir también, y como segundo punto, que en estos 1500 años se puede decir que en el libro y durante el libro de la Biblia existen unas 40 generaciones. Es decir, que hay 40 generaciones que van pasando una tras otra y se narran historias y se habla dentro de contextos de generación tras generación durante 40 generaciones. Decir también que la Biblia está escrita por todo tipo de autores. Concretamente podríamos decir que son unos 40 autores e incluyen desde reyes, incluyen campesinos, se incluyen pastores, se incluyen filósofos, se incluyen pescadores, poetas, estadistas, eruditos y un largo etcétera. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, que fue un líder político. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro, que todos conocemos, el famoso Pedro, que negó a Jesús. Pues bien, era pescador. Tenemos, por ejemplo, Amós en el Antiguo Testamento, que fue un pastor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Josué, que fue quien ayudó a llegar al pueblo a la tierra prometida, que fue un líder militar. Tenemos, por ejemplo, a Nehemías, que fue un copero, los que trabajaban en el Palacio Real y probaban la bebida que el rey se iba a tomar. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel, que entre otras cosas fue primer ministro, que hoy supondría, digamos, equivaldría a un primer ministro. Tenemos, por ejemplo, Lucas en los Evangelios, que fue un médico. O, por ejemplo, que hablar del gran Salomón, que fue rey. O Mateo, que tan odiado Mateo, otro de los Evangelios. Pues ¿por qué odiado? Pues porque fue nada más y nada menos que un recaudador de impuestos. O, por ejemplo, todos conocemos Pablo, ¿no? Que ha sido y quien ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, que fue famoso rabino. Bien, otro punto a destacar es que también ha sido escrito en distintos lugares. Y así, por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, que escribió mayoritariamente en el desierto. O, por ejemplo, tenemos a Jeremías, que escribió pues fundamentalmente en una celda. Daniel, que lo hemos mencionado anteriormente, fue primer ministro y escribió lógicamente en un palacio. Lucas, que escribió pues el médico, que mayoritariamente escribió cuando viajaba. Juan, por ejemplo, que es quien escribió el Apocalipsis, y todos sabemos que ahí lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, que escribió desde la isla de Patmos. O Pablo, que es donde escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, y fue nada más y nada menos que desde una celda. Otra característica que tiene, por ejemplo, la Biblia es que ha sido escrito en diferentes épocas. Y así, por ejemplo, tenemos a David, que escribió en tiempos de guerra, o por ejemplo a su hijo Salomón, que por el contrario escribió en tiempos de paz. También hemos de decir que otra de las características que tiene la Biblia es que ha sido escrita bajo diferentes estados de ánimo. También pues tenemos desde algunos que escribieron con todo el gozo del mundo, a otros que escribieron desde la tristeza, desde la desesperación, y nos viene a la cabeza pues por ejemplo el ejemplo de David. También ha sido escrito en los 3 continentes, así tendríamos que fue escrito en Asia, en África y Europa. O otra característica que tiene es que ha sido escrita en distintos idiomas, y principalmente en 3 idiomas, que han sido el hebreo y el arameo, a la hora de hablar del Antiguo Testamento, y del griego cuando hablamos del Nuevo Testamento. Podríamos también concluir que sus temas incluyen centenares de asuntos, muchos de ellos controversiales,
pero uno lo que destaca es que hay armonía, que tanto desde el Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar armonía en todo ello. Y finalmente hay una línea que sigue toda ella, toda la Biblia, y es una historia de desarrollo de la redención de Dios por el hombre. Creo que todo esto nos lleva a la conclusión de que la Biblia es un libro claramente inspirado por Dios. Gracias.